Buenos días, ¿cómo está? ¿Bien? Pensé que iban a llegar algunos peregrinos. ¿Conoce al peregrino? Llega arrastrándose. No, ¿cómo lo pasó? ¿Bien? Qué bueno. Generalmente en esta semana no se descansa mucho, aunque son fiestas y todo, pero no se descansa. Desde hoy tenemos una norma que durante la palabra está estrictamente prohibido comer en el salón. ¿Ok? ¿Dicen amén? Perfecto. Así que vamos a estar ahí recordando y cualquier cosa yo los voy a retar desde aquí. No, pero hoy día se sabe, así que de la próxima semana, si usted compró un desayuno ahora, no hay problema, pero de la próxima semana organícese para comer antes. ¿Está bien? Amén. Bueno, quiero comenzar esta semana. Ya cerramos el Sermón del Monte y vamos a comenzar una nueva serie que son las parábolas del reino. El Sermón del Monte fue la antesala de todo el mensaje del Señor en los evangelios. Quizás no fue su primer mensaje, pero el Sermón del Monte fue lo que estableció las bases para los misterios que el Señor iba a hablar en adelante. Y quiero que pueda acompañarme no sé si te puse este versículo, dice, porque lo escribí hace poco, es Mateo 11 del 25 al 27. Mateo 11 del 25 al 27. Hoy día va a ser un poco vamos a hacer una introducción para luego la próxima semana entrar de lleno a cada una de las parábolas, pero tenemos que entender cuál fue el motivo de por qué el Señor tuvo que hablar en parábolas. Mateo 11, 25 al 27 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bien, el Señor menciona esto porque, como bien sabe usted, en Israel había en los tiempos del Señor y todavía existe gente erudita de las Escrituras. Y todavía hay entre nosotros eruditos en las Escrituras, pero dice el Señor que el Padre ha escondido. Mire, ¿a usted se le ha perdido algo y no lo ha encontrado? ¿Eh? ¿Alguien le ha escondido algo? Cuando hay problemas en casa y el marido tiene problemas con el alcohol, la esposa, ¿qué le esconde? La bota y la rellena con agua. La esposa le esconde los zapatos de fútbol al marido para que no vaya a jugar sin mirar a nadie. ¿Eh? Bueno, mire, que alguien te esconda algo no es tan problemático.
Pero que el Padre haya escondido un misterio, quiere decir que nadie, por más que se esforzara, podría encontrarlo. Sino, como dijo el Señor, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y las parábolas tienen como finalidad esclarecer los misterios. Las parábolas tienen el objetivo de darnos a conocer, por medio de cosas que conocemos, lo que no conocemos. Esa es la finalidad de las parábolas. ¿Sabe cuál es el énfasis de las parábolas? ¿Y qué es lo que predican los apóstoles en las Escrituras? Es que la iglesia del Señor, o a la iglesia del Señor, el misterio le ha sido revelado. Por eso que predicaré por parábolas a este pueblo y no entenderán, sino aquellos que el Padre quiera revelar. Por eso que si Dios esconde algo, nadie, por más que se esfuerce, por más que indague, por más que busque. ¿Se acuerda cuando vienen los sabios del oriente? En Mateo capítulo 2. Y preguntaron por el rey que había nacido. ¿Y qué hace Herodes, el rey? Manda a buscar a los escribas, a los intérpretes de la ley para preguntar dónde había de nacer el Mesías. Y aún así, con toda la escritura frente a ellos, no pudieron verlo. En Lucas 4, el Señor en Capernaum, en la sinagoga, saca el rollo del profeta Isaías y el Señor al terminar dice, esta escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos. Y ellos no lo pudieron ver. Entonces todavía el misterio estaba escondido. Así que el Señor a sus discípulos comienza a hablarles del misterio. Mire, vamos a ir a Mateo capítulo 13. Hoy día vamos a tener un día de lectura, ¿ya? ¿Me permite leer mucho? Ok. Mateo 13 del 1 al 23. Está autorizado para pegar un codazo si el del lado cabecea. Porque para andar bailando en la noche no cabeceaba nada. Sí, pues. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, perdón, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Así que el Señor aquí comienza a revelar los misterios del reino. Debemos comprender que el pueblo judío ya rechazaba al Señor con todas sus fuerzas, ya había una resistencia. Lo que vemos aquí en Mateo 13, el cronista Mateo, guiado, cierto, inspirado por el Espíritu, escribe esta historia, este hecho. Pero nosotros no podemos perder de vista los detalles. Hay detalles en la Escritura en los que nosotros necesitamos detenernos y por qué está escrito allí. ¿Por qué? Miren, si está Mateo 13 es porque hay un Mateo 12. Veamos cómo termina Mateo 12. Mateo 12, 46 al 50. Y esto nos va a ir dando un poquito de claridad acerca del misterio. Mateo 12, 46 al 50. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, el Señor, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Estaba con la chancla María ahí esperando a Jesús. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Los hermanos sanguíneos de Jesús, ¿no? Para nuestros primos católicos que niegan esto. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Tú podrías decir la media desconocida que le hizo el Señor. Pero dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre.
Así que el Señor con esto corta todo el lazo étnico, sanguíneo con Israel. Y dice, mi pariente será aquel que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Porque ya no hay judío, ya no hay griego, no hay varón, no hay hembra. Así que el Señor hace esta distinción. Y Mateo 13:1 dice, y aquel día salió Jesús de la casa y se dirigió, se sentó junto al mar. Mire, yo quiero que hagamos una breve clase para interpretar correctamente la Escritura. Hay una ciencia que se llama la hermenéutica. Y la hermenéutica usa métodos gramáticos, culturales, toma el impacto directo que hubo en el momento. Entonces, para poder entender ciertos pasajes de la Escritura necesitamos estas herramientas para decir, por eso lo dijo. Es la razón por la que Pablo dijo estas cosas. Es la razón por la que cierto libro, cierto de la Biblia hace énfasis en esto. Entonces, además, la Biblia tiene distintos lenguajes, como la poesía, como los símiles, las parábolas, las alegorías, los proverbios, los tipos, los símbolos, los sueños, las profecías, entre otras. Es la razón por la que no podemos interpretar Apocalipsis de manera literal, porque es un lenguaje profético. Si usted piensa que va a salir un dragón del mar de manera literal, no va a ser así. Es un lenguaje profético. Entonces, también en la Escritura existen las cosas alegóricas, las alegorías. Por supuesto que no podemos alegorizar toda la Escritura, pero sí hay alegorías, sí hay símiles. Y Mateo 13:1, algo Mateo nos quiere decir cuando dice, y salió Jesús de la casa. Hay algo que el Señor abandonó en Mateo capítulo 13. ¿Se acuerda cómo termina Mateo capítulo 12? Estableciendo la diferencia entre que ya no hay un lazo sanguíneo parenteral con Israel, no hay un parentesco de carne, sino que ahora mi familia es el que hace la voluntad de mi Padre. Aquel día entonces, ¿qué hizo Jesús? Salió de la casa. En innumerables oportunidades, a Israel se le llamó la casa de Israel. Uno de ellos es el mismo Señor en Mateo 16, Mateo 16. Dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa. El Señor hace una diferencia entre ya la casa de Israel, que era el parentesco, ¿cierto? Literal, carnal, y aquellos que hacen su voluntad. El hecho de que el rey, recuerde que el libro de Mateo habla del reino, del rey. El hecho de que el rey saliera de la casa y se sentara junto al mar, significa de que el Señor abandona la casa de Israel y se vuelve hacia los gentiles.
Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La alegoría del agua. El mar representa las naciones. No podemos alegorizar toda la escritura, pero hay un hecho que sucede en Mateo 13. Fue después de esto, de salir de la casa, al estar junto al mar, que el Señor dio las parábolas con respecto a los misterios del reino. ¿Por qué no lo hizo en el monte? Y esto tiene una explicación, y es porque los misterios del reino son revelados a la iglesia. En la semana estuve en algunas casas iglesias compartiendo algo que prediqué hace tiempo atrás respecto del corazón. Y cuando 2 Corintios 3:16 habla que el corazón tiene un velo y que cuando se convierta el pueblo de Israel, el velo caerá. El velo cae. Porque aunque se les predicó, no iban a ver, no iban a entender. Y el Señor, de manera voluntaria y porque quiso, ¿ha visto ese? ¿Por qué está enojada? Porque quiero, porque puedo. ¿Eh? Él quiso darnos a conocer el misterio. Usted no lo merecía, yo no lo merecía, pero Él quiso. El propósito de las parábolas es darnos a conocer el misterio. Como en una disertación o en una predicación, ¿cuánto le tomó al Señor decir la parábola de Mateo 13? ¿Cuántos segundos? Menos de un minuto. Y otro minuto para explicárselo. Hizo un reel rápido. O en menos de un minuto te explicaba un misterio. Efesios capítulo 1. Verso 3 al 10. Versículos que quizás muchos ya lo han leído mucho, pero dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La versión Sebastián habla hoy, de ahí dice, porque le dio la gana. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miren lo que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. No está oculto. El misterio de su voluntad no está oculto. Él lo ha dado a conocer. ¿Sabe cuál es el problema? Y me detengo aquí solo un instante. Que usted y yo, cuando estamos duditativos en algo, ¿será la voluntad de Dios? ¿Eh? Es que no sé si es la voluntad de Dios. Y usted, entonces nosotros hemos banalizado la voluntad de Dios a cosas que usted tiene que tomar decisiones.
Por supuesto, basado en la Escritura. Basado en la Escritura. El problema es que como ignoramos la Escritura, no sabemos tomar decisiones. Es como que a usted le preguntaran, o a mí, ¿por qué hay que orar? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es su respuesta? ¿Por qué hay que orar? ¿Alguien me puede decir? ¿Ok? Pero yo lo voy a hacer más corta. Porque la Biblia dice, punto. Orar sin cesar. De ahí para allá, todo lo que usted quiera. Tenemos comunión con el Señor, nos fortalecemos, el Señor nos habla, por cierto. Pero ¿cuál es la premisa? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque la Biblia lo dice. Y usted ya deja zanjado las opciones, las opiniones, la Biblia lo dice. Entonces el misterio fue revelado, la Biblia lo dice. Fue revelado a la iglesia. Avanzamos. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que Él nos dio a conocer el misterio. Hubo, por supuesto, los apóstoles fueron los que administraron esta revelación y por medio del Espíritu Santo escribieron las Escrituras para que usted y yo, el día de hoy, seamos iluminados por la Escritura. Tengamos luz para tomar decisiones. Sepamos cómo conducirnos. Saber hacia dónde tengo que dirigir mi vida. Por eso que no es para tener solamente un buen comportamiento, leer la Biblia, es para conocer su voluntad. Aquel que no conoce la voluntad de Dios que ha sido revelada en la Escritura, andará pródigo toda su vida. Toda una vida pródigo, creyendo que le está dando al gato, pero está golpeando al aire. Por eso Pablo dice, yo no golpeo como golpear al aire. No doy golpes para golpear el aire. No voy a perder tiempo en eso. Primera de Corintios capítulo 2. Del 1 al 16. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hacemos la inflexión. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Déjeme detenerme ahí. Pablo acuña estos conceptos porque para los griegos la sabiduría era lo más importante. Y aquellos que habían alcanzado un grado de madurez, de conocimiento sumo, eran admirados. Entonces Pablo le dice, no se confundan. No se confundan. Si yo les hablé y quedaron impresionados, no fue como la sabiduría del mundo. No fue como la sabiduría que el mundo da. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y muchas veces nosotros tomamos este texto sanamente, ingenuamente, y oramos y decimos: Señor, revélame cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no han oído, ni han subido en corazón de hombre. Porque yo te amo y tú lo has preparado para mí. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Está oculto? No está oculto. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y esto es fundamental. ¿Para qué usted tiene el Espíritu de Dios? Para que usted sepa lo que Dios le ha concedido. El Espíritu Santo no es el llavero que usted lleva a todos lados. El Espíritu Santo, por cierto, es nuestro consolador, es quien nos guía, pero es también quien revela, quien ilumina y quien nos dice aquellas cosas que ya hemos recibido por medio del nuevo nacimiento. Avanzamos, lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? Lo que el Espíritu reveló. Por eso, qué bueno es una casa iglesia, porque usted escucha a la gente y usted sabe lo que habla. Entonces, cuando la gente todavía está enredada en las mismas cosas, pero sí, hermano, mire, el otro día, no, mejor no, avanzamos mejor. Me voy a meter en algo que me va a costar salir por el tiempo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No puede. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Dice, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que hay muchas cosas de las que hacemos que no tienen nada que ver con la mente de Cristo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y decimos que no tienen nada que ver, están completamente fuera de aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros. La iglesia ha recibido el misterio revelado. Es por eso que usted puede conocer al Señor. Es por eso que usted puede tener comunión con Él. Es por eso que usted puede amar al hermano. Si decimos que tenemos comunión con Él y no amamos, lo hacemos a Él mentiroso. Si decimos que tenemos comunión con Él, en la semana conversaba con alguien y le decía, mira, ¿cuál es nuestra labor como pastores?
Porque podemos nosotros decirte, hermanos, mira, tenemos que hacer esto, la Biblia dice esto. Entonces, tú puedes decir, bueno, es que el pastor lo dijo. Vamos porque el pastor dijo que hay que ir. Vamos porque la pastora dijo que hay que ir. Y en cierto grado está bien. No te vamos a circuncidar, tranquilo. ¿Eh? Pero qué distinto es cuando tú dices, yo necesito estar. Yo amo la iglesia, tengo que estar. Eso es diferente. Esa es mi misión. Que tú ames lo que él ama. Que tú no obedezcas un mandamiento de hombre solamente. El niño está bien, pero si ya llevamos, es que una cosa es llevar en el Evangelio 20 años y el otro estar convertido 20 años. Son dos cosas diferentes. Es distinto. Por eso que necesitamos comprender estos misterios. Si nosotros queremos conocer los misterios del reino, tenemos que salir de casa, avanzar hacia el mar y subirnos a la barca. El abandono del yo, el abandono de mis opiniones, porque fue en el único lugar, o será el único lugar donde nosotros podamos entender, en la barca. Donde Él está, hay salvación. Donde Él está, hay vida. Donde Él está, hay luz. ¿Dónde está el Señor? Donde Él ha decidido hacer morada. En su iglesia. Es donde está la morada del Señor. Hace meses atrás yo decía, la vida está limitada al cuerpo. Fuera de mí no hay vida para mí. La vida mía se limita al cuerpo. Si yo no soy parte del cuerpo, no puedo experimentar la vida. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces pensamos ilusoriamente que podemos vivir una vida desconectado de la vida orgánica del Señor. Pero no es el consejo. No sé qué Biblia muchos leen para tener estos argumentos. Algo, mire, no voy a mencionar nombre ni nada, pero vi una persona esta semana que nos conocimos de hace muchos años. Íbamos juntos a la iglesia. Y siempre fue más apasionado que yo. Más apasionado. Yo, la verdad, puedo ser muy demostrativo, pero eso no significa que no ame al Señor, pero él era más apasionado, más aperrado. Y, y al verlo con una actitud tan displicente a las cosas del Señor, me hizo mucho ruido. Mucho ruido. Y yo meditaba, decía, mire, bebimos, vamos a hablar alegóricamente, bebimos de la misma agua. Estábamos en las mismas reuniones. Hacíamos oraciones juntos. Todo lo que usted quiera como el ejercicio de la fe, estábamos ahí codo a codo, hombro a hombro.
pero en algún momento del partido de la vida se aparta. Y por supuesto que aquí no hay ningún mérito personal. Pero, ¿sabes lo que sucedió o lo que decidí en los momentos difíciles de mi vida? Permanecer. Permanecer. Permanecer en el dolor, permanecer en la vergüenza, permanecer en la angustia, permanecer, no importa, no importa. No sé qué cosa decía yo al Señor, pero lo único que sé es que tengo que estar acá. Lo único que sé es que no me puedo soltar de tu mano. Lo único que sé, Señor, que tengo que permanecer. Y eso fue lo que trajo vida. Eso fue lo que trajo crecimiento. Por eso que todo lo concerniente al reino ya ha dejado de ser misterioso. Y todo esto ha sido revelado por el Señor. El Señor comienza su parábola y dice, parte, ¿cierto? Cayó en el camino, las aves se la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y se secó, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 160 y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oigan, oiga. Y la explicación la conocemos. El Señor la revela, la explica. Ahora, si hemos escuchado tantas veces esta parábola, ¿por qué no hay fruto? ¿Por qué no hay fruto? Respóndase a usted mismo. ¿Hay fruto? El Señor habla de 160 y 30 por uno. El fruto no es escaso. Por eso que cuando el Señor explica esta parábola, el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y menciono esta parte de la parábola porque la persecución por causa de la palabra no es lo que están viviendo nuestros hermanos en otros países. No es esa persecución, sino es por cuanto ya conoce la verdad. La prueba se hace más dura. Entonces hay una aflicción en ti entre obedecer lo que ya sé y ahí es donde está esa línea tan delgada de la obediencia. Es que el Espíritu hace a través de mí, es que Él me tiene que hablar, es que Él tiene que hacer, sí. Pero ¿cuál es tu colaboración en esto? Hablaba con mi hijo ayer en un tema, yo le decía, mira hijo, hay veces que en la vida hay que ser intencionales. Hay que ser intencional, no interesado, que es otra cosa. Te juntas con alguien por interés, no, sino que intencional. Si usted se enamora y quiere conocer a esa persona, ¿usted qué va a buscar? Intencionalmente conocer. Lo va a conocer, lo va a invitar, la va a invitar a salir. Hay una intencionalidad. ¿Usted quiere aprender algo? Bueno, sea intencional. Lea un libro.
o el conocimiento va a brotar, no brota el conocimiento. Se adquiere la sabiduría. Entonces yo tengo que ser intencional para las cosas del Señor. Si yo quiero ver fruto en mi vida, yo tengo que permanecer. No importa lo que esté atravesando, yo he decidido permanecer en el Señor. Él provee, sin lugar a dudas, la fuerza. Él provee la fortaleza. Lo que decía Isi mientras cantaba, estamos pasando un momento de dificultad. Estoy cantando al Señor y la tristeza se torna en gozo. Y no es que se te va la tristeza y nunca más lloras, sino que en los momentos de dificultad el Señor te fortalece y el gozo del Señor es tu fuerza. Pero porque decidiste pararte y cantar, o doblar tu rodilla y orar al Señor, o viene el Señor y te tira al suelo, no pasa eso. No acontece así. Qué fácil sería que el Señor nos adormeciera e hiciera la obra de manera mágica, pero no sucede. No sucede porque el Evangelio, parte del Evangelio, es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir. Pero muchos quieren seguir sin la cruz. Muchos queremos seguir sin negarnos a nosotros mismos. Entonces no funciona así. El fruto tiene que combatir con las inclemencias climáticas, con todo lo que pueda devorar el fruto. Hay una lucha. Siempre algo querrá robar lo que ha sido sembrado en el corazón. Y el Señor lo advierte, que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, lo primero que hace el Señor, ¿sabe?, es salir de la casa. Dar vuelta a la espalda a lo antiguo, a lo viejo. Salir. Hay muchas cosas de las que tenemos que salir. Por eso que si no salimos, ¿se acuerda del llamamiento de Abraham? Una de las cosas es salir de casa, de la parentela. Luego sal de tu tienda. O sea, hay algo que el Señor nos quiere mostrar y graficar en esto, del salir. Así que, hermanos, las parábolas tienen como objeto el revelarnos los misterios. Pero la iglesia es el único lugar donde podremos entender los misterios del reino. Tú puedes leer a un comentarista, tú podrás leer el mejor comentario exegético del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y tener información. Pero otra cosa es que tú camines y venga lo malo para robar la semilla, y vengan los afanes, y vengan los engaños de la riqueza para ahogar la semilla. ¿Sabe lo que pasa? Es que no nos damos cuenta. Solos no nos damos cuenta. Es por eso que usted necesita la iglesia. Usted no se da cuenta del error que puede estar cometiendo. Hasta que, hermano, vamos a orar, y se ponen a orar por ti. Y algo habla el Señor. ¿Sabe cómo se afila el hierro? Con hierro, dice Proverbios. Tú quieres agudeza, necesitas del hermano. Tú quieres estar afilado para cortar, para discernir,
necesitas del hermano. Por eso que las parábolas fueron dadas a la iglesia, los misterios fueron revelados. Necesitamos del otro. Es imposible, hermanos, es imposible solos. No podemos comprender la magnitud del misterio de manera individual. Necesitamos. Por lo tanto, si usted este día quiere fruto en su vida, ¿cuál es el fruto que usted espera? ¿Qué está esperando del Señor? ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando una mejor situación? Está bien. Yo creo que todos esperan lo mismo. Está esperando algo. Pero ¿qué espera el Señor de ti? Porque nosotros esperamos mucho del Señor. Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros? Hemos sido puestos ¿para qué? Dice Juan 15. Para llevar mucho fruto. Y la única manera de llevar mucho fruto es permaneciendo en Él. Y yo permanezco en Él, permaneciendo junto con mi hermano. No solo. Conozco, me tienen que prestar las manos suyas para nombrarle todos los solitarios cristianos que conozco. ¿Y sabe cuál es el fruto de su vida? Y no quiero que nadie se ofenda, por favor. Divorcio, adulterio, engaño, enfermedades. No, si el Señor no enferma, no. ¿Qué dice 1 Corintios 11? El que no discierne. Por eso muchos de vosotros, dice, estáis enfermos y otros ya duermen. No, hermano, cuando no discernimos el cuerpo, saquemos 1 Corintios 11. Saquemos a Ananías y Zafira. ¿No pasa cuando somos displicentes? Hebreos 10. Los que tienen yo lo voy a leer. ¿Por qué menciono esto, iglesia? Porque no podemos tener una actitud displicente de algo que Dios ama. Y si necesitamos respuesta de Dios, yo te necesito a ti. ¿Sabes lo que pasó en el paseo? Y lo mencionaba porque es habitual que pase. Pero no, ¿sabes lo que pasa? Es que perdemos la capacidad de asombro. Empezamos a normalizar las cosas, pero debemos asombrarnos cuando alguien se convierte al Señor. Debemos asombrarnos cuando alguien recibe una respuesta del Señor, por mínima que sea, por insignificante que sea para ti. Pero debiésemos gozarnos con el hermano cuando recibe una respuesta. Debiésemos llorar con el hermano cuando esté llorando. Participó en el campamento unos hermanos que no vienen a la iglesia por un tema de movilidad. Es cuñado de Benjamín y su hermana. Y con todo su dificultad para caminar, él fue muy conmovido en la palabra, fue muy conmovido en la comunión. Y conversaba con Benjamín el día del paseo, le dije, ¿te das cuenta de la necesidad del cuerpo? ¿Te das cuenta cómo la vida fluye? Porque la vida está en el cuerpo, no en el individuo. La vida está en el cuerpo. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, la vida está en el cuerpo, no en el individuo. Entonces, me asombraba esto. Decía, Señor, que no perdamos la capacidad de asombro cuando alguien se emociona, porque recibió al Señor en su corazón.
¿Sabe por qué no nos dan ganas de congregarnos? Porque estamos solos. Estamos solos. Mire, Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Los formatos de congregación, por favor. Cuando me junto con un hermano a tomar un café y compartimos del Señor. Cuando visitamos a una familia, cuando tenemos casa iglesia, cuando estamos los domingos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque, mire, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. No tenía escapatoria. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, a veces no nos damos cuenta y despreciamos el cuerpo, despreciamos la iglesia, despreciamos al Señor. Y aquí es donde está el misterio revelado. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la respuesta del Señor? Quizás no por medio de la misma palabra, pero en la casa iglesia un hermano dio un testimonio y edificó tu vida y consoló tu corazón y te dio dirección. Necesitamos, porque aquí está el misterio revelado. Lo que tú no sabes qué hacer, el hermano, como decimos en Chile, de chiripazo, hizo un comentario y te dio la respuesta. Y fue Dios quien habló a través de él y tú lo recibes. Por eso necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras, unos a otros. Porque aquí está el misterio revelado de la iglesia. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza. Tenemos la mente de Cristo. Él es la cabeza. Él piensa. Él dirige. Él señorea. Él habla. Él mira. Él es la cabeza. Por eso que el que habla, dice Pedro, que hable conforme a la palabra que Dios da. Que la palabra de Cristo abunde en vuestra boca, también dice Pablo. Necesitamos. Por eso que las parábolas del reino vienen a descubrir los misterios. Pero ¿a quién fue dado? El Señor salió de la casa, se dirigió al mar, subió a la barca y predicó. Estamos en la barca con Él. Estamos en la barca. Los misterios han sido revelados. No sé cómo conducir esto. Bueno, mire, ore al Señor, pero lea la palabra. Ore al Señor, pero lea la palabra. Es que no sé qué hacer con mi hijo. Ore y busque en la palabra. ¿Sabe? Yo le decía a mi esposo hoy día. ¿Sabe cuánto los cristianos hemos, sin por supuesto irme al extremo, pero ¿sabe cuánto los cristianos hemos enriquecido a los psicólogos y a los psiquiatras por no poner atajo a los hijos como la Biblia dice? De instruirlos. Y no digo que no vayan, pero hay cosas que se resuelven antes. Antes. Si usted tuvo la oportunidad de criar hijos en el Señor, más responsabilidad tenemos. Si llegamos ya con los hijos crecidos, bueno, oremos al Señor para que el Señor le toque el corazón, lo convierta. Usted sea ejemplo.
Predíquele a tiempo y fuera de tiempo, con su vida, con sus palabras. Pero no bote la plata, hermanos. Lea la Biblia y ore al Señor. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago, Señor? Menos terapia y más rodillas. Más oración, más palabra. Él es la fuente. Él es la fuente. Si hay una condición de por medio, por supuesto, vaya, pida la ayuda, le van a dar dirección, herramientas. Pero lo conductual, el carácter, es su responsabilidad. El carácter de su hijo es responsabilidad suya. Que su hijo decida por el Señor es responsabilidad suya. Ahora, de adulto, tomará decisiones. Pero hoy día es su responsabilidad. Es mi responsabilidad que él crezca en la vid, que crezca en el Señor. Así que, amados, no hay nada oculto que ya no ha sido revelado. Dios no tiene nada más nuevo que decir. Dios ya lo habló, ya lo dijo. Ya lo dijo. No vendrá una revelación nueva. Dios ya lo dijo. Dios habló por medio de su Hijo. Y todo lo que nos quiso decir, ya lo dijo. ¿Dónde lo tenemos? En su palabra. Y por medio de su Espíritu tenemos la letra escrita en el corazón. La ley escrita en el corazón. Por eso es que ahora es un deseo. Ahora me nace ir, me nace orar, me nace amar, me nace perdonar, porque la ley fue escrita aquí por medio de su Espíritu. Así que estos misterios de cómo, de cuándo, ha sido revelado. Así que no tenemos excusa, somos inexcusables para Dios. Usted y yo somos inexcusables. Tenemos todo ya para tener una vida fructífera. No que le vaya bien en todo, porque usted sabe que no se trata de eso. Pero sí una vida fructífera, sí una vida en paz. Así que, amado, usted decide, ¿se queda en casa o se sube a la barca? Si nos subimos a la barca, tenemos que permanecer ahí.